Onda Cero, Navarra. Y seguimos en Onda Cero en esta tarde de miércoles, en el que tenemos nuestra habitual cita quincenal con la Sociedad de Estudios Vascos, Eusko Ikaskuntza. Hoy vamos a hablar del ciclo de conferencias que se están desarrollando con el título de Acercando el Conocimiento. Hablaremos de las dos últimas conferencias que van a tener lugar mañana y el sábado. Nos acompañan Fernando Ualde, etnógrafo, investigador y escritor. Muy buenas tardes, Fernando. Muy buenas tardes, Marisa. Y también está con nosotros en los estudios de Onda Cero Álvaro Adot, que es doctor en Historia. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y que sois los dos los encargados de cerrar este ciclo de conferencias, si no me equivoco. Creo que son ya las últimas porque se han venido desarrollando en las últimas semanas. Así es, nos toca a nosotros poner un poco la guinda al pastel. Pues en este caso, Álvaro por lo será que el último, creo. El último, Álvaro, sí. Sí, yo soy un poco más madrugador que él. A mí me toca entre semana, mañana jueves. Y bueno, pues mañana nos acercaremos a Orisoain, en la Valdorba, a hablar de los oficios de antaño. Los oficios de antaño, aquellos oficios que se han ido, algunos perdiendo, otros se mantienen, pero en algunos casos poquito, ¿no? También. Bueno, pues hay de todo. Hay oficios que ya están totalmente extinguidos y otros pues que se mantienen a duras penas y otros que son más comunes pero que han sufrido una evolución total, que no tiene nada que ver con el estilo de trabajo que había antaño. Oficios tradicionales, podemos decir, muchos de ellos supongo que relacionados con las labores del campo, ¿no? Con la agricultura también. Sí, ahí diríamos lo que se llaman los oficios básicos, que son el pastoreo principalmente y la agricultura, que son dos oficios pues que nos vienen desde que estamos en este mundo, el ser humano, y bueno, pues son dos oficios que es muy difícil que se extingan, pero que sí que viven una evolución permanente y sobre todo pues en las últimas décadas han sufrido una transformación total, muy especialmente la agricultura. Y luego pues hay otros oficios que sin ser digamos tan básicos sí que nos tienen gran importancia o han tenido gran importancia en el desarrollo de la vida, es decir, como complemento a las actividades humanas. Estamos hablando pues del que hace tejas, del que hace cal, en fin, todo ese tipo de oficios que de alguna manera pues hoy ya no están, ya no existen, es decir, sigue habiendo quien haga tejas, pero ahora son máquinas. Claro. Y bueno, pues lo mismo, son cosas que van evolucionando y que bueno, pues un poco en eso nos vamos a incidir. Decías, los oficios principales es el pastoreo, las labores agrícolas. El pastoreo parece que no ha cambiado tanto, ¿no? O a lo mejor es que no nos damos cuenta. Bueno, yo soy hijo de pastor y la verdad es que creo que ha cambiado y mucho. ¿Sí? Es decir, ese estar meses fuera de casa. Bueno, claro, en ese sentido sí. Estar permanentemente al lado del rebaño, dormir con el rebaño muchas veces en medio del monte con más techo, sin otro techo que el cielo. Y ahora, sin embargo, pues puedes llegar a verlos sentados en su casa con el ordenador delante y viendo a través del ordenador dónde están sus ovejas, pues ¿sí? Quieras que ¿Tan no. informatizado está también? Ahora con los microchips y todas estas cosas, pues sí. ¿Será en que, todo momento ¿será que en sabes. mi pueblo todavía sigue el pastor yendo con las ovejas? Hay todavía pastores que sí, que efectivamente están muy distantes de que les llegue el momento del ordenador, pero sí que es un oficio que va evolucionando y bueno, es sin duda mucho más cómodo el desplazamiento en coche o en moto, el tener un aparato de radio, el tener, no sé, hay muchas cosas que hoy permiten vivirlo con un poco más comodidad que antes. Si hablamos de las labores del campo, algunas desde luego se han perdido irremediablemente. Efectivamente, pues si vamos desde lo que es la siega hasta la trilla, todas esas técnicas de trabajo, en el momento que aparece el tractor, en el momento que aparece la maquinaria mecánica, pues son cosas que desaparecen automáticamente. Vemos como los vehículos y los motores han sustituido a las caballerías y al propio ser humano y bueno, pues de alguna manera ya solamente desde esa perspectiva vemos que el cambio es brutal. Y quien dice la agricultura en general dice lo que es la trilla en concreto, dice lo que es la viticultura, dice lo que es layar un campo, pues todo eso son cosas que ya quedan en el recuerdo
y sobre todo en el recuerdo de los más ancianos. Es decir, son actividades, yo insisto siempre en esto, son actividades que durante siglos han existido, durante siglos han pervivido y han convivido con nosotros, y cómo ha llegado el siglo XX arrasando con todo eso, todo ese proceso de industrialización que ha habido, pues al final ha acabado con todo ello. Y solamente queda en la gente mayor, en el recuerdo de ellos, con lo cual pues es el momento de rescatar todo eso, que no digo que haya que volver a eso ni muchísimo menos, pero hay que rescatarlo, hay que conocerlo, hay que mirar para atrás para poder mirar hacia adelante y entender lo que tenemos en el presente. Sin duda. En el peor de los casos hay incluso utensilios que directamente se han tirado, y en el mejor de los casos permanecen en algunos lugares como elementos decorativos, ¿no? Sí, sin duda hemos atravesado una etapa pues en que todo aquello que consideraban viejo pues ya se tiraba, no valía para nada, o cuando venía el anticuario de turno con la furgoneta, pues allá le vendías enseguida, o al chatarrero, se lo pasabas enseguida porque así tenías más sitio en casa. Y sí que es cierto que esa etapa de alguna manera prácticamente se ha acabado, y ahora pues la gente va tomando mucha más conciencia de lo que tiene en casa, de lo que tiene delante, y sobre todo de lo que ha supuesto en su trayectoria familiar, mirando hacia atrás, pues todo eso, pensar que cualquiera de esas herramientas es la que ha usado el padre, el abuelo, el bisabuelo, el tatarabuelo, algunas de ellas hay con siglos de antigüedad, y que ahí están. Sí, que es una pena, ¿no? Hay veces que dices, ¿por qué no guardarían un poquito más, ¿no? Pero los tiempos son así. Pero ya ¿no? es tarde. Así es. Esos oficios relacionados con el campo, otros relacionados, pues como decías antes, ¿no? Los que hacían las tejas, la cal, los carboneros, ¿qué vamos a decir de los carboneros en Navarra, por ejemplo? Los carboneros, ¿no? Los almadieros, en fin, ahí hay un montón de oficios. Y luego hay otros oficios que son ya más, digamos, especializados, como puede ser, no sé, pues el santero, el que iba con una pequeña imagen, una pequeña capilla por los pueblos dándola a besar. Pues había oficios como el ericero, el que... ¿En eso se trabajaba? Era un oficio. Sí. Era un oficio, era una dedicación. Lo que pasa es que por ser ese tipo de oficio, pues quieras que no, eran muy pocas las personas que... Luego estaba el ericero, el que se dedicaba a recoger los erizos de las castañas para almacenarlos durante un tiempo. Es decir, hay pequeños oficios que por la especialización pues es muy poca la gente que se dedicaba a ello. Bueno. Y también hay que recordarlos. Claro que sí. Hay que recordarlos, recuperarlos. No creo que no se van a recuperar en el sentido de que nadie vuelva a trabajar en ellos, ¿verdad? No te veo a ti, Marisa, yendo con el santo de pueblo en pueblo. No. Creo que así no me verás. Bueno. Será difícil. Pero a mí creo que... que los tiempos evolucionan a una vertiginosa. Vertiginosa. Sí, nunca hay que decir, ¿no? De este agua no beberé. De este agua no beberé, no. Pero no sé, me da que... Bueno. No lo voy a decir bien, por si acaso. Ahí quería llegar yo. Bueno, tenemos a Álvaro muy calladito. Él va a ir el sábado, las 7:30 de la tarde son la misma hora para las dos conferencias, las dos de manera gratuita. En el caso de la conferencia del sábado será en la Casa de Cultura de Urrozvilla. Sí, exacto, sí. Y a Álvaro le va a tocar hablar de un tema quizá un poco más controvertido, ¿no? Me temo. Las falsedades en torno a la conquista de 1512. Sí, Marisa, sí, ese es un tema controvertido, y la verdad es que yo creo que no debería serlo, ¿no? Porque estamos ya en pleno siglo XXI, pues yo creo que la historia hay que verla pues de una manera natural, y sobre todo la historia política, que siempre ha sido la que más se ha visto desde unos parámetros políticos en vez de unos parámetros históricos, que es como yo creo debían haberse visto, ¿no? Entonces yo en Urroz comentaré un poco pues las falsedades relativas a la conquista, que muchas de ellas ya fueron expuestas pues desde el mismo siglo XVI, y que curiosamente hoy en día, a inicios del XXI, en cierta medida siguen permaneciendo como vigentes y válidas, curiosamente. Y es que la preocupación por justificar la conquista del reino, que también hay que decir que fue todo un escándalo para la intelectualidad europea de la época. Del momento, ¿no? Exacto. Se tomó muy en serio por los juristas y los escritores pues de Castilla y Aragón, al servicio de Fernando el Católico y luego de los reyes de Austria.
y donde encontramos muchos autores que escribieron pues salvaguardando la memoria y la decisión de invadir Navarra adoptada por Fernando el Católico. ¿Por qué se justificaba? ¿Por qué la justificaban? Pues por diversos aspectos que iré desarrollando en Urroz, porque la verdad es que son muchos, y puedo comentaros varios. Aquí había traído un poquito para hablar muchas cosas, pero como Cuéntanos. tenemos poco tiempo... No tenemos tiempo. Sí. Bien, por ejemplo, en torno a la conquista, es imprescindible comentar el tema relativo a la imagen que desde Castilla y Aragón se dio sobre los reyes que había en ese momento en Navarra, que no era Fernando el Católico, evidentemente, porque él invadió Navarra y luego se autoproclamó rey, sino que eran unos señores que eran Juan de Albret y Catalina de Foix. Bien, la visión tradicional dada a raíz de la conquista sobre estos personajes ha sido la de unos reyes que no tuvieron ningún interés por Navarra. Por ello, se dijo que apenas estuvieron en el reino, por ejemplo, una de las cosas que se ha venido diciendo durante siglos, ya que su único interés lo tenían en sus territorios de la franja norte de los Pirineos, porque tenían un patrimonio bastante amplio, sobre todo en la parte norte de los Pirineos. Pues bien, esto se había comentado como si fuera dogma de fe, y sin embargo nadie se había dedicado a hacer un itinerario, es decir, a saber dónde estuvieron esos reyes en cada momento, ¿no? Entonces, claro, esto que se comentó es una falsedad, porque yo en la tesina que hice, que fue hace ya unos años, hace ya tiempo, fue sobre el itinerario de estos reyes, pues para saber, ¿no?, bien dónde estaban en cada momento, que eso es muy importante, pues para saber cuáles eran sus inquietudes desde el mismo punto personal, que es donde querían estar, y desde el plano político, claro. Porque evidentemente cuanto más tiempo se pasaba en una zona concreta, pues mayor es el interés político y también el interés personal. Esto es evidente, ¿no? Y curiosamente, a partir de 1494, que fueron coronados en ese año, hasta 1512, que tienen que salir corriendo, entre comillas, de Pamplona, pues vemos como la mayor parte del tiempo residieron en Navarra. Entonces, claro, lo que se había comentado anteriormente era una falsedad, evidentemente en base a criterios políticos y no históricos. Y resulta alarmante el grado de falsedad de la afirmación relativa al mínimo interés que tuvieron, que se ha comentado, al mínimo interés que tuvieron Juan y Catalina por su reino, ya que más bien fue al contrario. ¿Por qué? Primero, por lo que os comento de lo de la residencia, que ya lo comentaré en Urroz más tranquilamente, y además pues ya veremos, ya pondremos un PowerPoint, ya veremos las cosas un poco ya en el siglo XXI, ¿no? Como hay que hacerlas en el siglo XXI. Bien, pues como comento, el tema del itinerario, pero también es muy importante saber que la mayor parte de sus hijos nacieron y fueron educados en Navarra. Es otra cosa que nunca se ha comentado. Claro, podían haberlos mandado a educar al norte de los Pirineos o a cualquier otro sitio, pero no lo hicieron. Claro, ¿por qué lo hacen en Navarra? Pues porque tienen un interés especial en Navarra. Esto es matemático. También hay muchas otras falsedades que se han comentado, como por ejemplo que en 1512 se vivía en Navarra una guerra civil terrible, se ha comentado, que dividía a Navarra y la tenía sometida o sumida en un caos social terrible. Y se ha comentado pues que Fernando el Católico vino a solucionar esa situación y puso orden tal y cual, ¿no? Pues bien, esta teoría la expuso el aparato de gobierno de Fernando el Católico una vez conquistada Navarra, una vez que la conquista era un hecho. Es decir, esto fue una falsedad que se inventó a posteriori. Por ejemplo, hay que ver también quiénes fueron los principales artífices de
estas falsedades. Y ahora pues voy a comentar solamente el caso de uno de los casos más importantes, como fue Palacio Rubio, que escribió ya una obra pues al poco tiempo de hacer la conquista. Y claro, ¿quién fue este hombre? ¿Qué cargos tuvo? Pues este hombre, los reyes católicos le nombraron pues un montón de cargos. Tenía un patrimonio en Castilla terrible. Por ejemplo, Carlos fue presidente de la Mesta, oidor de la Chancillería de Valladolid, ministro del Consejo de Indias, embajador de Castilla en Roma, miembro del Consejo Real de Castilla, que era quien mandaba en Castilla, etcétera. Evidentemente, claro, una persona así, a la hora de hablar de un aspecto político, pues la objetividad que pudo tener es mínima, evidentemente, ¿no? Esto es algo evidente, ¿no? Pues bien, en realidad en 1512 es muy importante decir que el reino estaba plenamente pacificado. Es decir, no había ningún tipo de guerra ni conflictos internos, nada de nada. Y entre otras cosas, yo solo sé porque estuve 9 años, me costó hacer mi tesis doctoral sobre el reinado de Juan y Catalina, entonces conozco un poquito lo que era el reinado y cómo era la situación social, política y económica pues de aquella época, ¿no? Previa a la conquista, y hay que decirlo pues tranquilamente, ¿no? Estas cosas, porque evidentemente los historiadores nos debemos a la documentación. Esto es así, lo demás yo creo que son otras cosas, ¿no? Y voy a comentaros algo muy interesante, porque es muy interesante, y es el tema relativo a que la normalización social era tal que el propio Fernando el Católico, antes de que la conquista fuera un hecho, estamos hablando de Fernando el Católico, comentó que el reino estaba plenamente pacificado en 1512. Es decir, claro, y ahí está la documentación, es decir, no me invento nada, y los documentos en los que lo escribió el propio Fernando el Católico, pues los voy a recoger en un libro que saldrá el año que viene, ¿no? Es decir, ahí están, no nos inventamos nada. Entonces, evidentemente, lo que se ha comentado sobre el caos social pues, es una falsedad a posteriori, evidentemente, para justificar unos hechos, ¿no? Creo que hubo alguna justificación un tanto alocada también, ¿no?, de la conquista. Sí, ciertamente. El tema es que, claro, la conquista se hizo de una manera tan mala que entonces, claro, trajo unos problemas importantísimos. Esto es así. Por ejemplo, entre muchas de las falsedades que se han comentado, pues se ha dicho que el tema en sí de la conquista también, claro, había que verla como una guerra civil, como estamos comentando, y no como una guerra internacional. Entonces, claro, es decir, como un conflicto entre propios navarros, sin ser un conflicto que trascendiera, ¿no?, en el plano internacional. Pues bien, lo que pasa es que, claro, eso se ha mantenido durante siglos, que es una cosa bastante pueril, porque claro, tenemos que pensar, entonces, si esto fue así, ¿cómo entendemos que en julio de 1512 entran 4.000 soldados desde Castilla? Y bastantes menos también desde Aragón, y luego en el primer intento de reconquista, que es a finales de noviembre, entran el doble de soldados, pues muchos franceses, alemanes, y eso al servicio pues del rey de Navarra y de Francia, ¿no? Claro, ¿no? Vamos a decir las cosas en su contexto. Evidentemente fue algo mucho más que un tema, el conflicto entre propios navarros. Esto es evidente. Luego también quería comentar alguna cosita muy curiosa, ya para no liaros mucho. Y es también el tema del caos administrativo, claro, porque cuando se justifica, pues lo que hay que hacer es destrozar absolutamente toda la imagen del perdedor, ¿no? Esto desde el principio de los tiempos es algo que ha pasado. El que gana, pues es muy bueno, una bella persona, un ser entrañable, ¿no? Esto es lo que se ha escrito, ¿no? Así es. Y el que pierde, pues era malísimo, es que era lo peor. Esto es así, ¿no?
es una cosa que yo creo que los historiadores tenemos la obligación pues de eliminarlo, pero como sea, ¿no? Pues para tratar de hacer una historia seria y rigurosa, ¿no? Al margen de todos estos fetiches y de estas cosas, estos topicazos, ¿no? Que se suelen decir mucho, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esto que estoy comentando, pues también se habla del caos administrativo que había, que claro, que como los reyes Juan y Catalina se decía entonces que eran franceses, pues claro, la argumentación de entonces, tan pueril ahora para muchos, para otros no, siguen siendo curiosamente, pero bueno, se comenta que como eran reyes franceses, se les decía que no eran reyes franceses, pero bueno, esto es otro tema. Como eran reyes franceses, pues no podían gobernar bien en Navarra debido a que, claro, la frontera de los Pirineos era una frontera política, decían, y dividiría lo francés de lo español. Entonces, claro, eran incompatibles para gobernar aquí en Navarra. O sea, unas cosas, unos cuenticos un poco arcaicos. Y claro, y por ejemplo, pues para rebatir esta teoría un poco, estas falacias, estas cosas tan de niños, ¿no? Pues por ejemplo, en el tema administrativo no hay más que ver las reformas que se hicieron bajo el reinado de Juan y Catalina, como por ejemplo el Consejo Real de Navarra, la máxima institución administrativa del reino, pues fue bajo su reinado, cuando se reformó del modelo medieval al modelo moderno. Y cuando vino Fernando el Católico y después Carlos V, lo que hicieron es seguir con ese modelo que existía de Consejo Real, claro, y luego pues evidentemente todo evoluciona, ¿no? De acuerdo pues a los problemas y adaptación a problemas que van surgiendo pues con el paso del tiempo, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, ahí está ya la modernidad, entre otras cosas, ¿no? Y ya para finalizar, solamente os voy a comentar una cosa que también es un poco de risa. A ver. Pues sí, que es unas justificaciones que hizo porque, como todos sabemos, lo sabéis vosotros muy bien, en esa época, y hasta hace muy poco tiempo, pues la sociedad era totalmente religiosa, ¿no? Entonces lo religioso lo abarcaba absolutamente. Fíjate el oficio que nos acaba de contar Fernando. Qué grande, y bueno, igual con los años me hago yo de eso, si me voy pueblo. Yo te veo buen predicador, ¿sí? Ahí. Sí. Todo se andara. Eso sí, te pediré consejo para ser bueno. Consejo que yo te daré sabios y buenos consejos. Sí. Sigue. Cuenta. Bien, sigo. Muy bien, pues entre las falsedades que se han comentado está la rocambolesca teoría, que ya lo dijo Antonio de Nebrija, que fue otro de los primeros en justificar pues cosas injustificables, justificando la conquista en base a un castigo de Dios a la reina Catalina, ya que llevaba sangre de asesinos, decía, claro, porque su abuela Leonor había envenenado a su propia hermana Blanca, que era la persona que tenía más derechos al trono de Navarra, al fallecer Carlos, príncipe de Viana. Entonces, claro, él decía que era un justo castigo divino, y era algo merecido, claro, y algo que le había puesto Dios de pena, claro. Ajá. Eso es de penitencia, ya, ¿no? Eso está escrito, ¿vale? Sí, eso está escrito por el propio Antonio de Nebrija y luego repetido por otros, ¿no? Porque, claro, luego unos cuando ideaban muchas cosas, luego muchos otros han ido repitiendo, ¿no? Y estas son algunas de las cosas pues que comentaré en Urroz. Bueno, lo que está claro es que son dos conferencias completamente distintas. Sí. Yo he hecho un resumen, pero Álvaro ya nos lo ha dado la conferencia aquí. No, todavía hay mucho más. Yo creo que no, Esto es impresionante. Yo creo que solo nos ha hecho una avanzadilla. Sí, es una avanzadilla. Todavía se han quedado muchas cosas en el tintero, porque claro, una época, es un tema pues que da mucho de hablar, y lo importante es explicarlo bien, ¿no? Entonces, claro. No es nada de lo que ha hablado Álvaro ya, para lo que vamos a escuchar el año que viene. En 2012. Uh-huh. Sigue siendo un tema tabú. Va a ser un de todas año maneras, en el que nos van a llegar interpretaciones de todo tipo, me temo, ¿no? Sí. Sigue siendo tema tabú, ¿te parece, Fernando? Hombre, sigue siendo un tema tabú, y lo que decía Álvaro al final, es decir, lo correcto y lo que hay que hacer es hablarlo desde una perspectiva histórica, no política. Es decir, hay una serie de hechos y de realidades que son incuestionables, y es quién invade, bajo qué
mandato, bajo qué corona, y muchas veces pues eso, estamos hablando de Castilla, y hay que recordar que las tropas castellanas pues eran múltiples y variadas, y por dónde entran también hay que recordarlo. Y luego, es decir, yo creo que es el momento de hacer una revisión histórica de todo ello. Y luego la realidad es que entran a Navarra y unos años después tenemos todas nuestras torres y todos nuestros castillos totalmente deshechos. Con lo cual, una de las falsedades es esa, precisamente la de que fue una conquista pacífica. Algo temían para cuando... En fin, bueno, pero lo mío es hablar de los oficios, y veo que el del rey de Navarra habrá que incluirlo entre los oficios de antaño. Sí, además se nos va acabando el tiempo. Álvaro, ¿qué querías decir? Sí, no, quería un poco incidir en lo mismo, ¿no? Es lo que comentó Fernando, pues que hay que ver las cosas con naturalidad, hay que ser muy serio, muy riguroso, y hablar con las fuentes en la mano, que es lo importante, y si se pueden crear foros pues de historiadores de diversas tendencias historiográficas, pues con ganas de hacer las cosas con seriedad y con rigor, pues mejor, que además yo creo que esa es la obligación que tenemos, ¿no? Y luego, pues lo que ha comentado Fernando, pues sí se puede hablar muchas cosas. Yo, por ejemplo, me he dejado muchas cosas en el tintero, entre otras cosas, pero ya no lo comentaremos. Pero bueno, solamente apuntar una cosa muy curiosa, que probablemente os haga gracia, que sobre el tema de los castillos, pues que muchos se democharon, muchos se tiraron. También hay teorías que han comentado que fue principalmente por tema relativo a imagen, porque claro, que como estaban todos muy mal, entonces era mejor tirarlos. Era mejor acabar con ellos. Existen teorías de ese estilo que dices, Dios mío. Bueno. Que luego, como dicen los franceses. Vamos a recordar esas conferencias. Mañana Fernando Valdés estará en el local municipal de la Plaza del Pueblo de Erisoen a las 7:30 de la tarde, una charla gratuita sobre los oficios de antaño dentro del ciclo de conferencias de Eusko Ikaskuntza, acercando el conocimiento. Creo que aquí hay que animar a la gente joven, ¿no?, que vaya a esa charla. Pues también, sí, Fernando, final, porque para que vayan los que lo recuerdan, exacto, mejor que vayan también. Yo siempre digo que la cultura no solamente está en recuperar el patrimonio, pero tan importante como recuperar es el de difundir y el de conocer, transmitir, ¿no? Exacto. Al final son referencias de pasado. Claro. Son referencias de pasado que nos ayudan a entender el momento presente y, como he dicho antes, a proyectar un futuro. No vale estar mirando solamente para adelante, porque nos vamos a tropezar. Y que cuando alguien vea una laya colgada en una pared, sepa para qué servía, ¿no? Que al fin y al cabo... Que se detenga a observarla y a escucharle. Que le está hablando y le está contando muchas cosas. Y la conferencia de Álvaro Alot tendrá lugar el sábado a las 7:30 de la tarde también en la Casa de Cultura de Urroz Villa. También gratuita, por supuesto, sobre las falsedades en torno a la conquista de 1512. Ahí están esas citas. Terminamos ya recordando que Eusko Ikaskuntza tiene su sede en Pamplona, en la Plaza del Castillo 43 bis, tercero y cuarto D. El horario de atención al público es de lunes a jueves de 9 a 1 y de 3:30 a 5:30, y los viernes de 9 a 1. Además tienen una página web a la que pueden acceder en la dirección www.eusko-ikaskuntza.org. Fernando, Álvaro, muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros. Muchas gracias, a ti. Buenas tardes. Buenas tardes.